Imagina esta escena. Estás en una relación y algo dentro de ti te dice que algo no cuadra. Tu pareja se comporta de un modo extraño, diferente, pero no logras descifrar con claridad qué ocurre. Hoy quiero hablarte de los narcisistas infieles y de cómo descubrir sus movimientos ocultos, porque su manera de ser infiel no se parece a la de cualquiera. No se limita a excusas obvias como «me quedé trabajando hasta tarde», sino que despliega patrones calculados de manipulación, diseñados con un único fin: mantenerte bajo control. Vamos a recorrer juntos 9 señales que dejan al descubierto su doble vida, desde discusiones inventadas hasta mentiras que te hacen cuestionar tu propia cordura. Y lo más importante, entenderás por qué este tipo de comportamientos se repiten tanto en personas con rasgos narcisistas. Te advierto que la última señal te sorprenderá. Si alguna vez te has visto reflejado en estas situaciones, quiero que sepas algo. No eres el único, no estás solo. ¿Listo para comenzar? La primera señal puede parecer normal a simple vista, pero en realidad es una pista reveladora. Hablamos de las peleas preparadas. Claro que en cualquier relación es natural que surjan diferencias, pero en un vínculo tóxico, esas discusiones no son simples desacuerdos, sino que muchas veces están estratégicamente creadas. La manipulación se esconde detrás de cada palabra, porque uno de los dos aprovecha el conflicto como un arma para controlar al otro. De pronto te ves en medio de una pelea encendida sin causa aparente, como si alguien hubiera provocado un incendio con total intención. Ellos saben cómo encender la chispa, y mientras tú luchas desesperado por apagar el fuego, ellos observan tranquilos desde la distancia. Esa conducta no es casualidad, es una jugada premeditada cuyo objetivo es desgastarte emocionalmente y, en muchos casos, usar la pelea como excusa para desaparecer por un rato. Y es justamente en esos espacios liberados donde pueden nutrir su doble vida, alimentar la infidelidad, mientras tú quedas atrapado en la confusión y la culpa. Ahora, es verdad que discutir es parte de cualquier matrimonio o noviazgo, pero cuando esas peleas se repiten en círculo, y sin un motivo real, cuando parece que todo ocurre de manera cíclica y con un guión oculto, hay que sospechar de intenciones mucho más oscuras. Imagina un tablero de ajedrez. Cada movimiento de las piezas es calculado para llevarte hacia un jaque mate emocional. Esa es exactamente la estrategia de quien busca una excusa para separarse temporalmente y justificar sus ausencias. Este patrón no solo desgasta, también suele anticipar lo que se llama descarte emocional, esa fase donde el narcisista comienza a desviar su atención hacia alguien más. Y si observas que estas peleas coinciden una y otra vez, con fines de semana largos, viajes o momentos clave, entonces lo que parece casualidad en realidad podría ser un plan para conseguir tiempo libre destinado a la infidelidad. Reconocer este esquema es el primer paso para liberarte, porque claro que todos necesitamos espacio, pero cuando ese espacio se construye sobre peleas falsas y conflictos provocados, la relación se convierte en un campo tóxico, como un parásito que se alimenta de ti y nunca se sacia. Quien manipula estas pausas lo hace porque necesita recargarse en otra fuente, casi siempre vinculada con un comportamiento infiel. Por eso, si notas que estas discusiones nunca llegan a una solución y solo te dejan exhausto, lo más sabio es buscar apoyo, consejo o ayuda externa, porque el amor auténtico no destruye, no consume, no manipula. Un vínculo verdadero se edifica sobre reciprocidad, no sobre estrategias de control. Y aunque cortar con ese ciclo al principio duela, como soltar una cuerda que te quema las manos, después de ese dolor llega la paz. En segundo lugar, aparece algo que quizá ya hayas notado. Siempre están conectados. La manera en que un narcisista se relaciona con su teléfono puede parecer normal, pero en realidad esconde mucho más de lo que aparenta. La especialista en vínculos humanos e infidelidad, Esther Perel, explica que en estas situaciones la tecnología se convierte no solo en una herramienta, sino en un verdadero cómplice de su comportamiento. Imagina esto, estás en la misma habitación que tu pareja y sin el menor reparo envía mensajes a otra persona. Es como un espía en su guarida secreta, cada movimiento medido, cada gesto calculado para no ser descubierto. Aunque intenten actuar con naturalidad, los clics constantes, las miradas rápidas a la pantalla y las notificaciones que aparecen silenciadas suelen delatar que algo más ocurre. Con las aplicaciones diseñadas para ocultar todo rastro, un narcisista puede levantar un mundo paralelo que queda completamente fuera de tu alcance. Y si alguna vez intentas pedirle el teléfono o descubrir su código, lo más probable es que termines atrapado en una trampa aún mayor, porque quienes son infieles, y más todavía los narcisistas, se valen de tácticas elaboradas para evitar cualquier sospecha. Apps escondidas, mensajes borrados, cuentas duplicadas, y aún con todo su esfuerzo,
casi siempre dejan huellas. Un horario que no encaja, explicaciones vagas, una defensividad exagerada frente a preguntas simples, señales que se acumulan como piezas de un rompecabezas. El problema es que no todos están dispuestos a enfrentar la verdad de frente, porque mirar el engaño de la persona que amas duele. Pero nunca subestimes el descaro de un narcisista. Su seguridad en su capacidad de manipular la situación es casi indestructible. Por eso, a veces ni siquiera buscan un rincón apartado o se encierran en el baño. Muchas veces la infidelidad ocurre justo frente a tus ojos, disfrazada de trabajo urgente o de mensajes importantes. Es un juego de engaño y control, donde tú eres solo una pieza más dentro de su tablero. Sin embargo, es fundamental recordarlo. El amor verdadero no se esconde tras secretos ni necesita estrategias de evasión. La confianza es la base de cualquier relación sana y, sin ella, lo único que queda son dudas y sombras. Detectar estos patrones y atreverte a buscar ayuda es el primer paso para romper el ciclo y recuperar la calma que mereces, porque tu paz vale más que una mentira sostenida por un teléfono. La tercera señal es clara: no saben explicar con coherencia dónde han estado. El análisis de cómo se construye un discurso en la vida cotidiana revela algo contundente. Cuando una persona ofrece versiones contradictorias sobre sus movimientos o actividades, es muy probable que la verdad esté siendo disfrazada. La mente humana está diseñada para detectar patrones y descubrir incongruencias, y cuando algo no encaja, aparece la desconfianza. Desde la psicología, esto se entiende a través de la teoría de la disonancia cognitiva. Festinger, 1957. Las personas necesitamos que nuestras ideas y relatos tengan coherencia, y cuando hay contradicciones, se genera incomodidad. Por eso, la ambigüedad narrativa en una pareja activa de inmediato la sospecha y lleva a verificar cada palabra. A esto se suman otros indicios igual de reveladores: gastos que no se explican, cargos extraños en cuentas o movimientos financieros que no coinciden con lo que se dice. Cuando alguien maneja su dinero de forma opaca y sus acciones no concuerdan con sus palabras, suele ser una señal de que algo se oculta. El narcisista actúa como un camaleón, adaptando su historia según la ocasión. Usa distracciones, evasiones y giros de tema para escapar de cualquier pregunta directa. Y aunque su discurso se disfraza de normalidad, basta con mirar más a fondo para notar que las piezas no encajan. Desde la neurociencia, estudios sobre microexpresiones, Ekman, 1992, demuestran que la mentira no solo se revela en lo que se dice, sino también en lo que el cuerpo comunica sin querer. Una mirada que se desvía, la mandíbula que se tensa, un tono de voz que cambia. El sistema nervioso no miente. Cuando alguien sostiene un engaño, su cuerpo lo delata. Así, cuando las explicaciones carecen de cohesión interna, cuando las respuestas son evasivas y el lenguaje corporal contradice las palabras, lo que se configura es un patrón que no puede pasarse por alto. Detectar estas incongruencias no es ser paranoico, es tener alfabetización emocional y mental, es usar tu capacidad de discernimiento para protegerte, porque si la narrativa de alguien tiene más huecos que una historia inventada, el problema no está en que tú seas demasiado desconfiado, el problema está en que la otra persona no es auténtica. La cuarta señal aparece cuando comienzas a sentir que te desaniman más de lo normal. Cuando un narcisista encuentra una nueva fuente de suministro emocional, se llena de una sensación renovada de poder, casi como si nada pudiera derribarlo. El psicólogo y filósofo Erich Fromm explica que este tipo de conducta es típica en quienes buscan validación constante a través de múltiples relaciones. Imagina a un coleccionista de mariposas. Nunca se conforma con una sola. Necesita cada vez más piezas para llenar su vitrina, sin importar el daño que provoque. Así actúa un narcisista infiel. No toma en cuenta tus sentimientos. Su prioridad es alimentar su ego con conquistas nuevas, mientras tú te desgastas intentando darle lo que necesita para que no se aleje. En esa etapa, el narcisista empieza a creer que lo que tiene afuera es mejor y no duda en dejarlo entrever mediante comparaciones disfrazadas o críticas sutiles. Tú, en un intento desesperado por recuperarlo, puedes llegar a cuestionar tu propio valor, como si nada de lo que hicieras fuera suficiente. Algunos dirán que estos comportamientos son inconscientes, pero Fromm señala que en realidad forman parte de un patrón de manipulación, una táctica para reforzar su control y aumentar tu dependencia emocional. Es un ciclo perverso donde, en vez de sentirse culpable, el narcisista infiel se reafirma en su idea de que merece todo, porque ahora recibe de dos lados a la vez. Su arrogancia lo convence de que tiene derecho a todo, como un depredador que nunca se sacia con una sola presa y siempre está buscando más.
tú quedas atrapado en una montaña rusa emocional, buscando su aprobación en cada gesto, cada palabra, mientras él se fortalece con tu debilidad. Pero recuerda, nadie merece vivir con ese desgaste constante. Identificar esta dinámica es un paso crucial. Como dijo Fromm, la autoestima es el inicio de toda liberación. Reconocer que estás atrapado en un círculo de manipulación y desgaste es el primer movimiento hacia tu libertad y hacia relaciones más sanas y auténticas, donde no tengas que pagar con tu paz el alimento del ego de alguien más. La quinta señal aparece cuando, al enfrentarlos, en lugar de lágrimas, disculpas o siquiera un arranque de enojo, lo que recibes es pura indiferencia. Es como mirar a un león enjaulado rugiendo, pero no para expresar arrepentimiento, sino solo para proteger su orgullo. Esa frialdad no es casual, es una estrategia típica de los narcisistas. Desviar la atención de sus actos y poner el foco en tu reacción, hasta hacerte sentir que eres tú quien exagera o carga con la culpa. Y no se detienen allí. Muchos incluso recurren a tácticas aún más crueles, como manipular a los hijos, amenazar con custodia o utilizarlos como piezas en su juego emocional. Caer en esa dinámica es como quedar atrapado en una telaraña pegajosa. Cada intento por salir solo te enreda más. El médico y escritor Gabor Maté, en sus estudios sobre trauma y apego, explica que las personas con rasgos narcisistas suelen desarrollar defensas extremas para huir de la culpa y la vergüenza. No saben manejar emociones negativas, así que proyectan sus fallos en los demás. Por eso usan la indiferencia y la manipulación como armas de control. Lo importante es recordarlo. Esa frialdad no dice nada sobre tu valor, sino todo sobre su incapacidad emocional para asumir responsabilidades, porque las personas maduras enfrentan sus errores con humildad, no con indiferencia ni amenazas. Tratar con esa frialdad constante es agotador, como intentar calmar un volcán dormido que amenaza con despertar en cualquier momento. Pero identificar este patrón es el primer paso hacia tu liberación. Prioriza tu bienestar. Entiende que no tienes por qué soportar esa dinámica. Y recuerda algo esencial. La vida no es tan oscura ni tan terrible como los infieles narcisistas quieren hacerte creer. Tu paz vale infinitamente más que cualquier relación que te arrastre hacia abajo. La sexta señal duele profundamente. La mentira constante. Para un narcisista, las mentiras no son simples recursos, son parte de su esencia. Según Paul Ekman, experto en microexpresiones y detección del engaño, muchos narcisistas tienen tal habilidad para distorsionar la verdad que llegan incluso a creerse sus propias fabricaciones. Son como alquimistas emocionales, convierten defectos en excusas, transforman lo inaceptable en algo que parece razonable. Un ejemplo clásico: justifican mensajes sospechosos diciendo que son de trabajo, mientras tú te preguntas si no estarás imaginando cosas. Esa habilidad los protege de ser descubiertos y, además, refuerza su complejo de superioridad. Para ellos, los hechos son un estorbo que puede moldearse a conveniencia. Discutir con un narcisista sobre sus mentiras es como querer razonar con una tormenta. Por más sólidos que sean tus argumentos, su narrativa siempre encuentra una rendija por donde escapar y dominar la conversación. Ekman explica que esto se debe a su capacidad de combinar expresiones faciales y palabras cuidadosamente calculadas, logrando que incluso las mentiras más descaradas suenen creíbles. Algunos sostendrán que mentir puede ser un mecanismo de defensa inconsciente, pero en el caso de la infidelidad narcisista, muchas de esas mentiras son actos deliberados, creados para mantenerte bajo control. En su mente, tú y tus acusaciones no tienen peso alguno, están por debajo de ellos. Tu voz se vuelve un simple ruido de fondo, mientras su exagerado sentido de superioridad los impulsa a justificarlo todo con teatral seguridad. Pero no te engañes, esa fachada de confianza esconde un miedo profundo a la vulnerabilidad. Detrás de cada mentira se oculta su verdadero temor a ser expuestos, y lo usan como arma para manipularte y mantener la ilusión de que son intocables. Recuerda, como señala Ekman, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz, aunque tarde, y esa es la grieta inevitable en la máscara de un narcisista. La séptima señal es sutil, pero profundamente reveladora: los cambios en los patrones de intimidad. Los narcisistas poseen una habilidad extraordinaria para camuflar sus intenciones, y uno de sus métodos más refinados consiste en alterar la dinámica íntima. De repente pueden empezar a retener afecto o contacto físico, utilizando esa distancia como un arma de control. Es como un cofre con doble fondo. Aparenta ser transparente, pero guarda secretos escondidos con cuidado. El psicólogo Robert Hare
especialista en narcisismo y psicopatía, explica que esta conducta refleja su necesidad de poder y dominación emocional. Al restringir o dosificar la intimidad, alimentan su ego mientras siembran inseguridad en su pareja. No se trata de simples altibajos de humor, sino de estrategias calculadas al detalle. Y en ocasiones, ocurre lo opuesto. El narcisista se transforma por completo en la intimidad, adoptando un rol agresivo, extravagante o inesperado. Como un actor que interpreta diferentes papeles según la escena, cambia de personaje cada vez que le conviene. Estos giros, que al principio pueden parecer emocionantes o sorprendentes, en realidad son tácticas para desviar tu atención y mantenerte desestabilizado. Jair explica que esta capacidad camaleónica es típica en personalidades narcisistas que buscan manipular a través de la sorpresa y la confusión. Pero esa teatralidad no puede sostenerse por siempre. Tarde o temprano, la máscara se resquebraja y sus verdaderas intenciones quedan al descubierto. Por eso, los cambios en la intimidad son señales de alerta que no deben ignorarse. Aunque intenten disfrazarlos de espontaneidad, detrás de ellos se esconde la manipulación. Confiar en tus instintos es clave. Si algo no encaja, es porque probablemente hay un patrón oculto. Identificar estas dinámicas no solo protege tu salud emocional, sino que te evita caer en un ciclo de manipulación que nunca termina. Al final del día, mereces un vínculo basado en respeto, transparencia y afecto genuino, no en juegos calculados ni en actuaciones de teatro. La octava señal es devastadora y al mismo tiempo desconcertante. Te acusan a ti de hacer trampa. En el laberinto emocional de un narcisista, esta es una jugada clásica: proyectar su culpa sobre ti para evadir la responsabilidad. La filósofa y psicóloga Martha Nussbaum explica que los narcisistas suelen recurrir a la proyección como mecanismo de defensa. En lugar de mirar sus propias faltas, te las cargan a ti. Imagina que notas conductas extrañas, ausencias o evasivas, y te atreves a mencionar tu preocupación. En vez de reflexionar, te devuelven la acusación. Eres tú quien está engañando. De golpe, el foco cambia y la conversación ya no gira en torno a su comportamiento, sino a tu supuesta traición. Esta maniobra es tan efectiva que puede hacerte dudar de tu propia percepción. Es la vieja lógica del quien acusa, algo esconde, convertida en un arma psicológica. Es como un ladrón que grita ¡al ladrón!, para desviar la atención de su propio robo. Intentar razonar en medio de esta dinámica es como tratar de atrapar agua con las manos. Cuanto más argumentas, más se escurre todo. Ellos siempre encuentran el modo de volverse la víctima y dejarte a ti como culpable. Poco a poco, logran que te convenzas de que el problema eres tú. Un narcisista infiel es un experto en gaslighting. Crea una narrativa falsa en la que tú eres el inestable, el sospechoso, el equivocado. Cada pregunta sobre sus ausencias, cada intento de confrontar la verdad, se convierte en un ataque que te desborda emocionalmente. La relación termina siendo un campo de batalla donde cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Nussbaum lo señala con claridad. Esta forma de manipulación está diseñada para evadir la culpa y socavar tu confianza hasta hacerte sentir pequeño. Pero no caigas en la trampa. Reconocer este patrón es la clave para proteger tu bienestar. Nadie merece cargar con las culpas ajenas. Si te acusan de lo que en realidad ellos hacen, recuerda que no es tu reflejo. Es su sombra proyectándose sobre ti. La novena señal es quizá la más insidiosa de todas. Entrenan a su amante. El narcisista no se limita a ocultar su infidelidad. Va más allá y convierte a esa tercera persona en un cómplice entrenado. Alguien dispuesto a defenderlo pase lo que pase. Es como un león que no solo caza, sino que además prepara a su manada para protegerlo en caso de amenaza. De ese modo, aunque tú tengas pruebas, aunque la evidencia esté frente a tus ojos, enfrentarlo se vuelve casi imposible, porque ya has sembrado en su amante un relato que lo absuelve y te acusa a ti. Y entonces, cuando intentas confrontarlo, lo que recibes es un contraataque. Te señalan como exagerado, como loco, como alguien que inventa. Tú quedas atrapado en un mar de contradicciones, dudando de tu propia percepción. Enfrentarte a un narcisista en estas condiciones es como jugar una partida amañada. Siempre vas un paso atrás, porque ellos mueven las piezas con frialdad, mientras tú apenas intentas defenderte. Y lo más doloroso es que logran alterar tanto la realidad que llegas a creer que el problema eres tú. Pero escucha bien, no es tu culpa. Numerosos estudios y testimonios muestran cómo los narcisistas transforman los hechos hasta hacer que sus víctimas duden de sí mismas. El único modo de ganar este juego es comprender sus reglas.
El narcisista siempre quiere tener la narrativa en sus manos, solo así conserva el poder. Por eso, reconocer este patrón, verlo con claridad y buscar apoyo es la única vía hacia la libertad emocional. Ahora dime, ¿te has sentido identificado con alguna de estas señales? ¿Con cuál de todas? Déjamelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros que atraviesan lo mismo. Y antes de irte, recuerda que no estás solo. Te dejo aquí 2 videos que te serán de gran ayuda. Nos vemos allá.